Rafaela González. Gracias, Jesús. Bendecimos su vida. Con la paz del Señor. Los invito a abrir su Biblia en 1 de Juan 5. Cuando la tenga me puede decir amén. Amén. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Yo les invito a cerrar sus ojos, vamos a orar por esta palabra. Señor Jesús, Papá amado, te doy gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor. Padre, me despojo de mí, Señor, que seas tú hablando, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, que seas tú, Papá. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí habla, ¿no?, cuando nosotros llegamos al camino del Señor y ponemos nuestra fe en el Señor y creemos en aquel que creó, ¿no?, que nos creó a todos, ¿no? Después nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En Mateo 22:37 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por esto es la ley del Señor que nos manda, ¿no? Amarnos unos a otros. Es la forma como reflejamos el amor del Señor, ¿no? Con nuestro hermano, con nuestros esposos también, ¿no? Porque me hablaba mucho el Señor, ¿no?, de que el Señor no hace excepción de personas. Y que nosotros tampoco, ¿no?, porque Él nos ama tal cual somos nosotros. Y que nosotros también tenemos que amar tal cual el Señor puso al lado de nuestras parejas, a nuestro hermano, ¿no? Me bendecía tanto esta palabra porque yo decía, Señor, como que me muestra su amor. Y decía, ¿quién es que tiene ese amor? Y el Señor ayer en la central me confirmaba, ¿no? Me mostraba esa persona. Y me gozaba tanto, yo decía, Señor, todos estos días me venía confirmando esta palabra, ¿no? Y yo decía, Señor, te doy gracias porque yo no lo conozco mucho, que digamos, pero yo sé, lo he visto y el Señor me ha mostrado como en visión, ¿no?, a esta persona. Que a pesar que le diga lo que diga, Él siempre como agachando su cabeza y diciendo, sí, lo voy a hacer, o tener razón, nunca como por ahí discutir o decir, no tenés razón, ¿no? Y decía, y el padre me decía, Él tiene mi amor, me decía, porque lo refleja. Me bendecía tanto y me quebrantaba tanto, ¿no? Porque decía, Señor, ayúdame a ser también como Él, a reflejar ese amor, tanto por mis hermanos, por mi esposo, aunque por ahí le digo que es muy pegajoso, pero el Señor por algo me lo puso, ¿no?
de que no importa el que cómo lo mire, o que por ahí que cuando dormimos juntos, ustedes también tienen sus parejas, duermen juntos, y por ahí como que se levantamos cuando dicen un pie izquierda, pero el Señor es el que dice que tenemos que armarlo tal como es Él, porque el Señor así también lo ama a Él, que Él no ve sus defectos. Y me decía que Él no hacía excepción de personas, y que me decía, como diciendo, nosotros tampoco tenemos que hacer eso. No a uno lo voy a amar más y al otro menos, sino a todo por igual. En el 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo busqué la palabra gravoso y es molesto, pesado y a veces intolerable. Que los mandamientos del Padre no nos tienen que molestar ni ser pesados para nosotros, ¿no? Y mucho menos intolerable. Porque esos son los mandamientos que el Señor nos dejó para caminar en su camino, ¿no? Después el 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Dice que la fe mueve montañas, ¿no? Cuando nosotros tenemos fe, todo va a ser posible. Y creer siempre en papá, que el papá va a estar ahí, que va a ser Él, siempre va a ser Él. Nosotros no somos nada. Él es el que está en nosotros, y nosotros, como dice su palabra, ¿no? Que instrumentos somos sus manos. Que Él hace como Él quiere y usa a quien quiere, ¿no? Que por más errores tenemos, no somos perfectos, como decía la hermana. El único perfecto es el Señor. Pero así por misericordia a otro el Señor nos usa. Le doy gracias al Señor por esta palabra, ¿no? Que a pesar de todo, que como decía, ¿no? Que tenemos que amarnos. Que no importa cómo esté su esposo, sus hijos. También me remarcaban, ¿no? Mis hijas, ¿no? Que por ello no soy mucho de demostrarle amor, ¿no? Pero el Señor me está diciendo acá que lo tengo que hacer. Y a veces como por ahí me dice que hago diferencia, y el Señor me mostraba también eso, ¿no? De que no hay que hacer diferencia, ni en los hijos, ni en nuestro esposo, ni en nadie, porque el papá así tal cual somos no ama, y que nosotros también tenemos que amarlo, ¿no? Y la fe mueve todo. Que tengamos fe, y que si no tenemos fe, que le pidamos al Señor. Señor, aumenta mi fe. Y confiar en el Señor, ¿no? Siempre. Porque dice que en el 5 dice una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? El Señor mandó a su Hijo, ¿no? Para pagar por nuestros errores, para pagar por nuestros pecados. Y Él fue como cordero matadero sin decir una palabra. Y nosotros por ahí, ¿no? Ese amor que tuvo el Señor por llevar nuestros pecados de esa cruz, ¿no? Nosotros por ahí no queremos dar amor a nuestro prójimo. También, como decía nuestra hermana, no solamente para acá en la iglesia, sino también para lo de afuera. También me traía en memoria que un día venían re mal a la iglesia. Yo decía: Señor, yo voy a ir, porque yo soy necesitada del Señor cada día, ¿no? Y cuando llegué a la iglesia había un hermano, y con solo decir Dios te bendiga y con una sonrisa, me alegró el día, por así decirlo, ¿no? Porque con una sola bendición, porque diciendo el Señor, que es el Señor que está a través de esa persona, diciéndote que Él te ama, que Él está siempre, que Él es el que va a fortalecer cuando vengas mal, que acá en la casa del Señor es donde nos vamos a descargar, a dejar nuestras cargas, porque sin Él nada somos. Me bendecía tanto esta palabra, ¿no? Y mi esposo, le digo hace rato, porque como tenía que dar la palabra, y como que te da nervio, ¿no? También estar acá, pero hay que hacerlo para el Señor, porque el Señor es quien nos va a poner palabra, ¿no? Y yo le decía, antes de subir, yo no puedo subir, porque le dije algo a él, y le digo: te pido perdón, le digo. Y él me decía:
pues yo le digo, no soy capaz de subir ahí a dar la palabra, sabiendo en mí que he hecho algo que al Señor no le agradó, ¿no? Y le pedía perdón, y primeramente también le pedía perdón al Señor. Y el Señor me conoce, como decía la palabra, conoce nuestro corazón, conoce nuestra intención del corazón, ¿no? Me bendecía tanto esta palabra, y yo lo aliento a que si no podemos reflejar ese amor, porque yo era una de esas personas, ¿no? Porque mis padres no eran de mostrar ese amor, ¿no? Pero yo creo, cuando llegué en los caminos, el Señor me hizo ver, y cuando mi madre y mi padre también están en el camino del Señor, yo pude ver que ahí se refleja el amor del Señor, ¿no? Y que mi mamá me diga te amo, que mi papá diga te amo, como es como diciendo, Señor, cómo tú cambias, cómo tú transformas, porque eres el único que nos puede transformar, ¿no? Dame la gloria del Señor. Y bueno, y mi mensaje de hoy es que nos amemos unos a otros, que a pesar de todo, el carácter, porque siempre somos de ver, ¿no? El carácter de la hermana, el carácter del esposo, de la esposa, y no nos miramos como es nuestro carácter, ¿no? Pero papá, así tal como somos, nos ama. Así que nosotros, por la ley que nos manda el Señor para seguir su camino, que tenemos que amarnos unos a otros. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra, y espero que les sea de bendición esta palabra, ¿no? Y de ponerla por obra, porque acá en la Biblia está todo lo que el Señor nos dejó. Sé que no vamos a ser perfectos, pero vamos al camino a la perfección.